sección MB 148A. Bien, bueno, siempre saludándole a cada uno, conforme se va incorporándole, también agradeciendo a Dios por tenerlos ustedes como alumnos en este presente ciclo y que al empezar, pues vamos a hacer una síntesis del contenido de este curso y, digamos, explicar un poquito también la forma como vamos a evaluar y sobre todo también, como repito, señalar, digamos, todas las situaciones correspondientes a los detalles de cómo se va a llevar este curso. Bueno, eh, tenemos por acá el nombre que oficialmente está, que a propósito, ustedes habrán podido corroborar eh, en, la, en la plataforma, o sea, en el aula virtual, está lo que es el sílabo, está también la práctica dirigida que se va a ver, bueno, una parte se va a desarrollar, otra ustedes lo van a tener que hacer, ya que esto es interactivo y asimismo lo que hoy día voy a empezar, pues que es el contenido de la semana 1. Bueno, como también tiene conocimiento, pues si bien ha sido feriado, por eso no se ha hecho clase, y entonces esta sería la primera clase correspondiente a la primera semana, y por lo cual vamos a empezar aquí la presentación. Ya. Bueno, mi nombre es Eduardo Huarcha Quirós, soy magíster licenciado en matemática. Bueno, tengo experiencia en dictado este curso también. He dictado otros cursos como cálculo diferencial, cálculo integral, también he dictado cursos de álgebra lineal, también he dictado cursos de variable compleja y análisis de Fourier, que se dicta solamente a los de mecatrónica. Bueno, esa es mi experiencia y también enseño en otras universidades. eh, entonces, tengo esta experiencia correspondiente y además, con respecto al curso que voy a desarrollar, debo decir que se reconoce no solamente por este nombre de cálculo vectorial, sino también, dependiendo de los autores, vamos a señalar, le ponen ese nombre. Por ejemplo, cálculo vectorial, con ese nombre ustedes lo van a ver en el autor, el doctor Claudio Pita Ruiz. También lo van a ver en el autor Marsden Tromba, que está en el sílabo, ¿no? Ustedes ahí ven el sílabo. El otro nombre, cálculo en varias variables. ¿Quién le llama así? Los autores Thomas Finney. Vean, repito, en el sílabo. Cálculo multivariable, me parece que le llama, creo, Sherman Stein. También está en la bibliografía. Stewart, creo, o Sherman Stein. Análisis matemático 3 es el nombre que le pone el profesor Moisés Lázaro, que es un autor peruano. Sigue dictando, ¿no? Ya está mayorcito, pero sigue dictando. Cálculo 3 le llama el profesor Máximo Vita. Sí, bueno, en el caso del profesor Máximo Vita ya se ha jubilado. Y matemática 3 es el nombre que le ha puesto el profesor Eduardo Espinosa, que bueno, también ya se ha jubilado. Haciendo hincapié en este caso que el profesor Eduardo Espinosa fue congresista, ¿no? En el gobierno de Ollanta, él fue congresista, ¿no? Entonces hago presente esa situación. Muy bien. Este curso tiene 5 capítulos, o si le quieren llamar 5 unidades, ¿no? También está en el sílabo estas 5 unidades y, jóvenes, el primer capítulo o unidad es funciones vectoriales de variable real, y frecuentemente vamos a ponerle las siglas FVVR. En este capítulo, jóvenes, al margen de todo lo que aparece ahí y haciendo una comparación, cuando uno ve una película, ¿no? Siempre uno ve, así sea que lo veas en televisión o en el cine,
trata de reconocer, y a veces lo logra rápidamente, quién es el protagonista principal, ¿no? ¿Te le ha pasado eso? Bueno, yo las veces que le acompañado a mis hijos a ver cine, bueno, diversos tipos de películas de acción o de comedia, inclusive también he ido a películas de terror, porque a veces también algunas películas así le ha gustado a mis hijos, entonces siempre se trata, y repito, a veces se logra rápidamente identificar el personaje principal. Igual también cuando ustedes leen una obra literaria, también, ¿no? Van leyendo y van dándose cuenta quién es el personaje principal. En este capítulo, jóvenes, debo señalar el personaje principal de este capítulo es las curvas regulares. Acá lo voy a resaltar. Ahora sí, por favor. Es curva regular. Ya está. Aquí también voy a señalar algo más. Ya, eso es. Ampliamos la pantalla. Ya, listo. Curva regular. Todo, casi todo lo que sea aquí, si ustedes están viendo, jóvenes, va a tener como protagonista principal la curva regular. Para decir de modo sencillo, una curva regular, bueno, la idea de curva ustedes ya tienen, ¿no? Saben que es una curva, pero aquí vamos a destacar de que vamos a preferir, porque así lo demanda el capítulo, preferir en este capítulo curva regular. Curva regular, pues, como repito, ustedes tienen una experiencia sobre ello, como por ejemplo la parábola, eh, la elipse, digamos, la circunferencia, ¿no? Son curvas regulares. ¿Por qué llamadas así regulares o también llamadas suaves? Porque no tienen esquinas, no tienen cúspides, esquinas o vértices. Entonces, si por ejemplo nos fijamos en el rectángulo, triángulo, ahí sí tienen vértices. En estas curvas no son regulares. Pero esas curvas, por aquí en este capítulo, no nos va a interesar mucho. Lo que nos va a interesar son curvas regulares, que no tienen esquinas, no tienen vértices, y si lo tuvieran, también tiene un nombre, ¿no? También se llama curva regular a trozos o por partes. Pero eso no, por el momento, ¿no? Digo, por el momento no nos va a interesar. En este capítulo lo que nos va a interesar es este personaje que es curva regular. ¿Por qué? Porque en estas curvas sean planas, porque también en el espacio hay curvas regulares. Una de ellas es la hélice como un resorte, también curva regular. En esas curvas regulares vamos a incorporar conceptos físicos y que también geométricos. Vamos a incorporar conceptos físicos como la velocidad, la aceleración, la rapidez. Y conceptos geométricos como recta tangente, plano tangente, componente tangencial, componente normal, esos son conceptos geométricos. Curvatura, también conceptos geométricos, torsión. Ya, eso es exclusivamente para curvas regulares. Casi todo lo que es aquí, curva regular. Ahora, si me preguntan, profesor, ¿y las curvas no regulares o regulares a trozos no va a servir para nada? La respuesta es, sí va a servir, pero más adelante. ¿En qué capítulo? En el 4. En el capítulo 4 vamos a trabajar con los dos. ¿Qué quiere decir eso? Trabajaremos con las curvas regulares y también con las regulares a trozos o por partes. Ahí sí, pues, el capítulo 4 como también el capítulo 5. O sea, no vaya a empezar pues, que yo te digo, jóvenes curvas regulares y el otro lo votamos. No, solamente lo guardamos en un baúl, como decir, pues, las curvas que no son regulares, las guardamos. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al capítulo 4 y 5, la vas a tener que sacar del baúl porque la vamos a incluir en nuestro estudio, pero repito, todavía en el capítulo 4. ¿Bien? Ya, 2. En el capítulo 2, jóvenes, vamos a cambiar de escenario, de título también, porque aquí el nombre va a ser el nombre de este capítulo 2 o unidad 2,
funciones reales de varias variables. Ahí están las siglas FRW. Bueno, aquí diríamos el personaje importante es quizás más de uno, que viene a ser la derivada parcial y el gradiente, los dos, derivada parcial y gradiente, porque esas dos ideas van a generar prácticamente lo más importante de este capítulo. La derivada parcial, ahí está de color rojo, lo he puesto ahí, tanto derivada parcial como derivada parcial de orden superior, porque con la idea de derivada parcial vamos a presentar el concepto de gradiente. Profesor, ¿qué diferencia hay entre la derivada parcial y gradiente? La derivada parcial va a ser un número, ¿no? Así, una derivada, como ustedes la conocen, es un número y representa una pendiente, ¿no? Ustedes que han llevado cálculo diferencial, la derivada parcial es una pendiente. El gradiente, en cambio, es un vector. ¿Quiénes lo conforman el vector? Sus componentes. Sus componentes van a ser las derivadas parciales. Entre los dos serán capaces de todo lo que viene. Con la derivada parcial y el concepto de gradiente vamos a definir plano tangente, recta normal, vamos a definir qué es diferenciabilidad, vamos a saber qué es regla de la cadena, el manejo de derivadas parciales, vamos a ver cómo aplicar los gradientes a las curvas y superficies de nivel. Vamos a saber qué es derivada direccional, cómo lograr máximos y mínimos, absolutos y relativos de funciones de 2 y 3 variables, usando el criterio de la segunda derivada y Lagrange. Todo ello es gracias a la derivada parcial y al gradiente. Entre los dos, entonces aquí sería un personaje, dos personajes que destacan en su importancia y aquí influyen casi en la mayoría de los conceptos. Muy bien. En cuanto a la primera práctica, antes de que me olvide, ya, decía en el capítulo 1 que una vez terminado esos temas del capítulo 1, se va a tomar la primera práctica. Es en la cuarta semana aproximadamente. Digo aproximadamente porque a veces puede haber feriados por ahí y tenemos que postergar. Pero si no hay, si no hay feriados, esta cuarta práctica la tomamos, esta primera práctica, perdón, la tomamos en la cuarta semana. ¿De acuerdo? Y bueno, que yo sería de la idea que sea así como los sábados, pero que todos estén de acuerdo. El sábado de la cuarta semana, de 8 a 10, se tome la primera práctica al culminar todo este primer capítulo o unidad. El otro, la segunda unidad, una vez terminada, se tomaría en la semana 7, ¿no? Porque en la siguiente ya sería examen parcial. Aquí lo voy a poner paréntesis, segunda PC. Ya, listo. Ahí va. Entonces la segunda práctica es en la semana 7 también, el día sábado. Ya, creo que, repito, no creo que nadie se oponga, o si alguien está de acuerdo, bueno, lo dice y quizás lo sometemos a votación. Bueno, y entonces la semana 8 es exámenes parciales. Bueno, esa semana no se hace clase, se toman exclusivamente exámenes. Ya se verá pues qué día lo programan. ¿Qué día lo programan? El examen parcial, ya, estar atento, a veces lo programan martes, a veces lo programan miércoles, a veces lo programan en la mañana o en la tarde. Hay que estar atentos. Esa parte yo no lo decido. La fecha de examen parcial lo deciden las autoridades, el director de escuela con sus asesores. ¿Ya? Entonces, estar muy atento, que sale un rol, una programación, repito, yo no lo sé. Yo, si les digo, jóvenes, va a ser martes, el miércoles, el jueves, no lo sé. Yo también estoy al tanto, ¿no? Porque también a mí me envían información de qué día es. No podría ser lunes, martes, miércoles, pero los ciclos anteriores lo han tomado martes o miércoles. Pero repito, no hay que confiarse. Lo mejor es estar atento al rol, ¿no? Y todo, ¿no? Yo también, como repito, ¿no? Si yo supiera, se los diría,
pero no lo sé exactamente, hay que estar atentos, ya, por favor, en esa parte, simplemente señalarles eso. Ya, 3. Por acá. Ya, muy bien. En la parte 3 o capítulo 3, unidad 3, como también se le llama, están las integrales múltiples. Bueno, son dos personajes aquí también los que destacan, la integral doble y la triple. ¿Qué va a ser la integral doble? Bueno, ustedes ya tienen una experiencia respecto a la integración, pero respecto a una función de una variable, ¿no? ¿Y qué aplicaciones, por ejemplo, le daban a la integral de una función, una variable? Pues, por ejemplo, para áreas, siempre y cuando la función sea integrable y mayor o igual que cero. También para volúmenes, cuando, por ejemplo, teníamos una región y lo hacemos rotar, a rotar el eje X o el eje Y, por ejemplo. Otra, la función beta, la función gamma, también que se utiliza la integral. Y bien, pues, pero eso es para funciones de una variable. Aquí nosotros vamos a trabajar funciones de varias variables, especialmente de 2 y 3 variables. Una función de 2 variables, que puede ser, por ejemplo, la función temperatura, ¿no? También una función de 3 variables, función temperatura, pues en función densidad, carga eléctrica, son ejemplos de funciones de 2 o 3 variables. Bueno, entonces vamos a ver, joven, la integral doble, también con qué fin. También tiene sus aplicaciones. Y lo he puesto, jóvenes, obtención de áreas, volúmenes, masa, centro de masa de láminas delgadas y masa, centro de masa de sólidos. En caso de integral triple, ahí sería pues masa y centro de masa de sólidos. Muy bien. Es cierto, habrá integrales que serán un poquito complicadas o verdaderamente complicadas, en el sentido de manejar información y tú vas a tener especialmente en el espacio, superficies, por decirle, tú fueras un envase, vamos a poner que la parte de abajo, el envase sea un cono y arriba lo tapas con una porción de esfera, o abajo, o al revés, que abajo sea una porción de esfera y lo tapes con una tapita en forma de cono, o abajo sea porción de paraboloide y arriba una porción de esfera. Entonces, cuando tú manejas una esfera, elipsoide, paraboloide, conos, manejas términos cuadráticos, ¿no es cierto? Entonces, si uno no tuviera la oportunidad de cambio de variable, va a tener que trabajar radicales, radicales por aquí, radicales por allá, y le va a parecer difícil, ¿no? Como a veces ocurre cuando yo tomo estos exámenes de estos temas, me dice, profesor, está complicado, está difícil. Yo le respondo, es que no estás usando cambio de variable. Si tú usas cambio de variable, ya no va a ser difícil. Pero para lograr usar cambio de variable, tenemos que practicar. Por supuesto que yo voy a hacer en clase varios ejercicios, eso sí les prometo, pero también ustedes pueden encontrar en internet cantidad de problemas de integral doble y triple. Solamente hay que buscar ahí, puedes poner en el navegador problemas de integral doble y ¡brum! Se sale cantidad de problemas desarrollados y propuestos de diversas universidades, ¿no? Universidades mexicanas, colombianas, universidades españolas, que son artículos que ponen muy interesantes, ¿no? Inclusive videos, pero más les recomiendo que lo vean. En videos no hay mucho que digamos, ¿ah? Yo he revisado, eh, no hay, a veces ponen, quizás no son tan rigurosos, en cambio en los artículos del PDF de universidades, repito, mexicanas, españolas, colombianas y también brasileñas también he visto, me parece. Ahí sí, pero tengan cuidado, pues tienen que revisarlo porque a veces tienen errores. Ahora, ¿cómo uno se da cuenta de los errores? Tiene que dominar la teoría. Por eso yo le voy a explicar bien la teoría con ejemplos y ustedes van a saber manejar bien la teoría, porque si no, tú no te vas a dar cuenta cuando hay un error, ¿no? Eso sí, por eso yo primero le voy a enseñar bien la teoría
error. No. Un ratito, por favor. Un segundito, a veces la señal se va. Un ratito, por favor. Un ratito. Ya está. Ahora sí. Bien. Entonces, jóvenes, les decía que va a haber integrales un poco complicadas. Hay de todo, ¿no? Hay fáciles, regulares, complicadas. Pero lo complicado es relativo. ¿Ya? Lo complicado es relativo. Ya. Decía que lo complicado es relativo porque... A ver, no sé por qué me sale este aviso. No hay problema para conectarnos a la red. Bueno, espero que no perjudique. Ya. Entonces, lo complicado es relativo porque va a depender. Ya, a ver, un ratito. Ya. Entonces, lo complicado va a ser relativo porque eso va a requerir usar cambio de variable. Por supuesto, yo les voy a enseñar qué es cambio de variable y hay muchos cambios de variable. Los más relevantes son los más famosos, coordenadas polares. Y la pregunta es, profesor, ¿cuándo utilizo cambio de variable en coordenadas polares? Es recomendable cuando hay regiones circulares o semicirculares, o sea, aparte de ello, ¿no? También regiones elípticas. Ahí se recomienda usar coordenadas polares. Es en el caso de plano, ¿eh?